Buen día, jóvenes. El tema a tratar esta semana, progresiones geométricas. Primeramente vamos a hablar sobre un concepto básico de las progresiones geométricas. Una progresión geométrica es una secuencia ordenada de números llamados términos, de modo que cada término se calcula multiplicando o dividiendo un número llamado razón hacia el número anterior. Por ejemplo, tenemos la progresión geométrica 1, 2, 4, 8, 16 y así sucesivamente. Como podremos observar, en esta secuencia o en esta progresión va un incremento, va un aumento, va una secuencia que multiplica, multiplicado por 2, por 2, por 2, por 2 y así sucesivamente. A diferencia de la secuencia aritmética, en la secuencia o sucesión aritmética iban sumando, en cambio acá va multiplicando. Recordemos que el primer término también conocido como A1, el segundo término también conocido como A2, tercer término A3, cuarto término A4, quinto término A5 y así sucesivamente. Es decir, en esta sucesión geométrica A1 sería igual a 1, A2 sería igual a 2, A3 sería igual a 4, A5 sería igual a 8, A6 sería igual a 16. A continuación les voy a explicar cómo podemos calcular la fórmula de la razón, la fórmula del término general y cómo encontrar la suma de n términos. A continuación veremos cómo calcular la razón de una progresión geométrica. Tenemos, por ejemplo, sea la progresión geométrica 1, 2, 4, 8, 16, podemos darnos cuenta que el primer término A1 sería el número 1, A2 sería el número 2, A3 sería el número 4, A4 sería el número 8, A5 sería el número 16 y así sucesivamente. Debemos de definir que para encontrar la razón se la denomina con la letra R minúscula. ¿Cómo calculamos la razón? La razón se la calcula de la siguiente manera. Cualquier número determinado se lo divide para el número anterior. Es decir, en este ejemplo que tenemos esta progresión, yo recomiendo dividir A2 dividido para A1. Por ejemplo, en este ejercicio A2 sería 2 dividido para 1, que es igual a 2. Si tomáramos, por ejemplo, A4 y yo pusiera R es igual y considero este número A4, divido A4 dividido para A3. Entonces, A4 tiene un valor de 8 y A3 tiene un valor de 4. Si divido 8 dividido para 4, me da 2. Como podrán observar, la razón es la misma. Recuerden, para encontrar la razón se divide cualquier número para el número anterior. Yo recomiendo, por ser más sencillo, coger A2 dividirlo para 1. Probemos, por ejemplo, si dividiéramos, por ejemplo, A5 dividido para A4. A5 tiene un valor de 16 y A4 tiene un valor de 8. Si divido 16 para 8 me sale 2. La razón es constante, es decir, la razón es la misma. En este momento vamos a determinar cómo podemos hallar el término o la fórmula general. Recordemos que llamamos término general a la fórmula que proporciona el término enésimo de una progresión. Para calcular el término general se va a emplear la siguiente fórmula. AN es igual a 1 que multiplica Rn elevado a la n menos 1. Es decir, A1 es el primer término, R es el valor de la razón y N es el término que vamos a encontrar. A continuación vamos a desarrollar un ejercicio o un ejemplo donde nos piden hallar lo siguiente. Sea la progresión geométrica 1, 2, 4, puntos suspensivos
nos piden hallar el valor de A5. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar? Recuerden, la tabla de datos, que va A1, el valor de la razón, nos piden hallar A5 y finalmente el valor de n. Una vez que hemos realizado el primer paso, plantear los datos, vamos a revisar el ejercicio y vamos a colocar los datos que conocemos. En este ejercicio A1 sería el número 1. A5 es el valor que nos piden hallar. En este caso n sería el número 5. Recordemos que si nos pidieran hallar A20, n sería 20. Si nos pidieran hallar A7, n sería 7. Si nos pidieran hallar A50, n sería 50. Entonces, ¿qué nos falta encontrar? El valor de la razón y el valor de A5. ¿Cómo encontramos la razón? Recordemos que para encontrar la razón, la fórmula más sencilla, podemos ubicarlo en cualquiera de estos números y si determinamos un número, se divide para el número anterior. Yo recomiendo encontrar la razón, sería lo más fácil, A2 dividido para A1. Es decir, reemplazo en este ejercicio. A2 tiene un valor de 2, dividido para A1 que tiene un valor de 1, como está en el ejercicio, en los datos que nos proporciona. Realizamos la división, 2 dividido para 1, tenemos 2. Es decir, R sería 2. Y lo colocamos ya el dato encontrado, es decir, R sería 2, la razón. Para encontrar A5 utilizaremos la fórmula de término general. ¿Cuál es la fórmula? AN es igual a 1 que multiplica la razón n a la menos 1. ¿Qué es lo que vamos a hacer en este ejercicio? Simplemente vamos a reemplazar a n en este ejercicio sería A5. ¿Por qué A5? Porque nos piden hallar A5. Si nos pidieran hallar A10, AN sería 10, pero en este ejercicio como nos piden hallar A5, sería AN sería A5. Es igual a 1, que nos dieron el dato, que tiene un valor de 1. ¿Qué multiplica la razón? ¿Cuánto es la razón? 2, la acabamos de encontrar. N es el número que vamos a hallar. En este caso n sería 5. 5 menos 1. Continuamos, decimos que A5 es igual 1 que multiplica a 2 y realizamos esta operación. 5 menos 1 sería 4. En donde A5 es igual 1 que multiplica 2 elevado a la cuarta potencia es igual a 16. Recordemos que 2 elevado a la cuarta potencia es 2 por 2 por 2 por 2. Donde realizamos esta operación, 1 por 16 es 16. De esta manera hemos encontrado el término A5 que nos piden hallar en este ejercicio. Entonces, A5 tendría un valor de 16. Para calcular la suma de los primeros términos, se emplea la siguiente fórmula, que dice lo siguiente: Sn es igual a 1 multiplicado por la razón elevado a la n menos 1 sobre la razón menos 1. Es decir, al momento que nos piden hallar la suma, recordemos que el ejercicio nos va a decir al encontrar la suma del quinto término, o encontrar la suma de los 6 primeros términos, o encontrar la suma de los décimos términos, o encontrar la suma de los 8 primeros términos. En este momento vamos a realizar un ejercicio donde vamos a aplicar dicha fórmula. El ejemplo sería el siguiente: dada la progresión geométrica 1, 2, 4, 8, punto suspensivo, calcular la suma de los 8 primeros términos, es decir, nos pide encontrar ese 8. ¿Cuál será el valor de ese 8? ¿Qué es lo primero que debemos de realizar? Recuerden, primero la tabla de datos, donde vamos a colocar el valor de A1, que en este ejercicio vale 1. Nos piden encontrar la razón, que no la sabemos aún,
nos piden hallar el valor de la suma de los 8 primeros términos, es decir, ese 8 que la desconocemos, y por último el valor de n. Como nos piden hallar ese 8, recordemos que n va a valer 8. Si nos pidieran hallar el valor de la suma de los 10 primeros términos, es decir, ese 10, n tendría un valor de 10. Pero como el ejercicio nos piden hallar ese 8, n tiene un valor de 8 en este ejercicio. ¿Qué es lo que vamos a encontrar? Recuerden, la razón. Razón es igual a 2 sobre A1. En este ejercicio la razón sería la siguiente. A2 tiene un valor de 2, A1 tiene un valor de 1. La razón tiene un valor de 2 unidades, es decir, ya encontramos la razón, ¿no? Entonces, la razón sería 2. ¿Qué nos falta encontrar? Ese 8. Para encontrar ese 8 o la suma de los 8 primeros términos, vamos a emplear la fórmula de la suma de los primeros términos, que es la siguiente. Sn es igual a sub 1 que multiplica r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. En este ejercicio, como nos piden hallar ese 8, el Sn lo vamos a, en vez de poner Sn, vamos a colocar ese 8. Es igual a sub 1 tiene un valor de 1 que multiplica r. La razón tiene en este ejercicio vale 2 multiplicado a la n. N en este ejercicio tiene un valor de 8, es decir, 2 elevado a la octava menos 1. Dividido para r. R vale 2 menos 1. Entonces, vamos a desarrollar y decimos que 1 multiplica 2 elevada a la octava potencia da como resultado 256 menos 1. Y 2 menos 1 es 1. Realizamos la operación. Ese 8 es igual 1 que multiplica 256 menos 1 sería 255 sobre la unidad, ¿no? Y finalmente efectuamos esa operación. 1 multiplicado por 255 sería 255. De esta manera hemos encontrado el valor de la suma de los 8 primeros términos, o ese 8. Es decir, en este ejercicio ese 8 tiene un valor de 255. A continuación vamos a explicar 3 ejercicios donde vamos a desarrollar todo lo que hemos visto en el video. El primer ejercicio dice lo siguiente. Calcular el término general de la siguiente progresión geométrica. La progresión es 1, 5, 25, 125, puntos suspensivos. ¿Qué es lo primero que vamos a realizar? Los datos, ¿no? ¿Cuáles serían los datos? A1 en este ejercicio tiene un valor de 1. La razón la vamos a encontrar, no la sabemos, ¿no? Entonces, para encontrar la razón, recordemos que la razón dice lo siguiente. R es igual a 2 dividido para A1. Donde decimos que R es igual 5 dividido para 1. En este ejercicio A2 vale 5. Es decir, la razón tendría un valor de 5. Es decir, ya encontramos el valor de R5. Para encontrar el término general, debemos de aplicar la fórmula que dice lo siguiente. AN es igual a 1 que multiplica R elevado n menos 1. En este ejercicio nos piden hallar el valor de AN, ¿no? O encontrar el término general. Vamos simplemente a reemplazar. Decimos que A1 en este ejercicio, según los datos que nos dieron, según la progresión geométrica, tiene un valor de 1. Que multiplica R. R es el valor de la razón, que lo acabamos de determinar, tiene un valor de 5 elevado a la n menos 1. Este sería el valor del término general, pero también lo podemos realizar de la siguiente manera. Lo simplificamos, realizamos la operación, decimos que 1 por 5 es 5 elevado n a la menos 1. Simplemente aquí ya hemos calculado el término general. Esta sería la fórmula del término general. Cuando nos pidieran hallar
a 5, a 10, simplemente reemplazamos el valor de n. Pero como solamente nos piden encontrar el término general, el ejercicio quedaría de esta manera. El siguiente ejercicio dice lo siguiente: calcular la razón, el quinto término, es decir, A5, y la suma de los 5 primeros términos, es decir, S5, de la siguiente progresión geométrica. La progresión es la siguiente: 3, 15, 75, punto suspensivo, ¿no? ¿Qué hacemos primero? La tabla de datos. En este ejercicio, A1 sería el primer término, tiene un valor de 3. R no lo conocemos aún, que nos piden encontrar la razón. A5 nos piden encontrar la razón, S5 tampoco lo encontramos, y el valor que es de n, como aquí dice S5 y A5, n sería número 5. ¿Qué hacemos luego? Encontramos la razón. Recordemos, la razón es A2 dividido para A1. En este ejercicio, R sería igual, el segundo término sería 15 dividido para el primer término, que sería 3. Decimos que R es igual 15 dividido para 3 sería 5. Es decir, ya encontramos el valor de la razón, que sería 5 unidades. Para encontrar el quinto término, o A5, utilizamos la fórmula del término general, que dice AN es igual a 1 que multiplica la razón elevada a la n menos 1. Es decir, como nos piden hallar el quinto término, sería A5 es igual a 1, en este ejercicio tiene un valor de 3 unidades, 3 por la razón que la acabamos de encontrar, que vale 5, elevado n. N en este ejercicio vale 5 menos 1. Realizamos la operación, sería lo siguiente: 3 que multiplica a 5 elevado a 5 menos 1, 4. Es decir, A5 es igual 3 que multiplica a 5 elevado a la cuarta potencia. Es decir, 5 elevado a la cuarta potencia da 625. Y si realizamos la operación 3 por 625, da como resultado 1875. Es decir, el valor de A5 sería 1875. Ya lo podemos ingresar en esta tabla de datos, sería 1875. Para encontrar la suma de los 5 primeros términos, vamos a aplicar la siguiente fórmula. Sn es igual a 1, primer término, que multiplica a Rn menos 1 dividido para R menos 1. Es decir, en este ejercicio, que nos piden encontrar? Nos piden encontrar el quinto término. El quinto término sería S5. Es igual a 1, en este ejercicio tiene un valor de 3. Recordemos que la progresión geométrica es 3, 15, 75. Sería el primer término, vale 3, que multiplicado R. R es la razón. La razón la acabamos de encontrar hace un momento, y en este ejercicio la razón vale 5. N es el término donde está el que vamos a encontrar. En este caso, N sería 5 menos 1 dividido para la razón. La razón sería 5 menos 1. Simplemente luego procedemos a desarrollar. Decimos que S5 es igual 3 que multiplica 5 elevado a la quinta potencia es igual 3125 menos 1. Realizamos la resta en el denominador. 5 menos 1 sería 4. Decimos que S5 es igual 3 que multiplica, realizamos la operación, 3125 menos 1 sería 3124 dividido para 4. Realizamos la operación, multiplicamos numerador con numerador y denominador con denominador. 3, decimos S5 es igual 3 que multiplica a 3124, da como resultado 9372 dividido para 4. Finalmente realizamos esta operación y nos da como resultado el valor que nos piden allá, que S5 es igual a 2343. De esta manera hemos obtenido
el valor que nos pidieron encontrar. Es decir, ese 5 tiene un valor de 2343. Vemos el ejercicio que nos piden hallar. Primero la razón fue 5. Segundo, encontrar el quinto primero término. Utilizamos la fórmula del quinto primero término, es decir, a 5 da 1875. Y finalmente nos piden encontrar la suma de los 5 primeros términos, es decir, ese 5 que aplicando esta fórmula da como resultado 2343. Finalmente, el último ejercicio a resolver es el siguiente. La suma de los 5 primeros términos de una progresión geométrica con razón r igual 2 es S5 igual 31. ¿Cuál es el primer término? Es decir, nos piden calcular A1. Como podrán observar, es totalmente diferente a lo que hemos visto. ¿Qué es lo primero que debemos desarrollar? Siempre la tabla de datos. A1 es lo que nos piden encontrar, que no lo conocemos. R ya nos da la información en el ejercicio. Dice que la razón tiene un valor de 2. La suma de los 5 primeros términos, es decir, ese 5 tiene un valor de 31. Y finalmente n, como dice ese 5, sabemos que n tiene un valor de 5. Entonces, por deducción, ¿qué nos piden encontrar? Nos piden hallar el valor de A1. Como podemos observar que tenemos el valor de Sn y no tenemos una fórmula directa para encontrar el primer término, vamos a aplicar la fórmula y a despejar la fórmula de Sn, donde dice que Sn es igual a 1 que multiplica r elevado a la n menos 1 sobre r menos 1. Como podremos observar en esta fórmula, simplemente vamos a hacer un despeje de fórmula. El valor de Sn en este caso sería S5, ya lo conocemos, S5 sería 31, ¿no? Es igual a 1, no lo conocemos, a 1, que multiplica r tiene un valor de 2. 2n tiene un valor de 5, 2 elevado a la quinta menos 1 sobre r que vale 2 menos 1. Continuamos desarrollando, decimos que 31 es igual a 1 que multiplica 2 elevado a la quinta es 32 menos 1. Todo esto dividido para 2 menos 1, 1. Desarrollamos la resta que está ahí. Decimos que 31 es igual a 1 que multiplica 32 menos 1, 31. Finalmente, el 31 que multiplica al 1 lo pasamos a dividir. Es decir, A1 es igual a 31 dividido para 31. Realizamos esta división, nos da como resultado que el primer término, o A1, tiene un valor de 1. Como podemos observar, hemos encontrado el valor de A1 y ya lo podemos colocar en nuestra tabla de datos. Es decir, en este ejercicio A1 tiene un valor de 1. Ustedes pueden observar el video, pueden analizar. Estos son todos los ejercicios propuestos para el desarrollo de la guía de esta semana.